mundo lleno de confusión. En esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular Enfrentando un mundo que aborrece a Dios. Enfrentando a un mundo que aborrece a Dios. Para este tema, quiero comenzar con el texto de Juan 15. Juan 15, versículo 18. Juan 15, 18. Me dice usted amén cuando llegue. No a la iglesia, sino al texto. Amén, ¿llegaron todos? Ok, leemos juntos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, aquí Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23 continúa diciendo, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Aquí la idea es que Jesús manifestó a Dios al mundo por medio de su palabra y sus obras. Dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esta palabra aborrecer es la misma palabra odio. Es la misma palabra. La palabra odio es una palabra que todos entendemos. Es una palabra muy intensa para usar. Decir, ¿verdad? Yo odio a alguien. Incluso a veces cosas materiales. Decimos yo odio. Es una expresión que ofende al que escucha la palabra odiar. Sabemos que es agresiva la palabra, es algo que cuando la escuchamos como que a veces podemos decir, yo odio esa comida. Y quizás como que decimos, bueno, no la odio, pero no me gusta. Porque todos entendemos que es una palabra muy fuerte. Pero la Biblia cuando utiliza ciertas palabras no siempre lleva el significado en nuestro sentido común de cada día. Hay veces que la palabra dice algo y puede ser la misma palabra que usamos cada día, pero por causa de nuestra, vamos a decir, razón de minimizar el sentido de la palabra, se pierde la esencia. Nosotros tenemos la tendencia de minimizar el sentido de las palabras, por lo tal pierde el sentido etimológico, es decir, el origen y la interpretación, ¿verdad?, de cada palabra según su sentido. Cuando, por ejemplo, un ejemplo pongo es la palabra amor. La Biblia habla de diferentes tipos de amores. El amor al prójimo es fraternal, el amor a Dios es ágape, es el amor incondicional. Debe ser de nosotros a Dios. Pero nosotros humanamente usamos esta palabra muy ligeramente. Usamos la palabra amor, por ejemplo, decimos yo amo mi televisión, amo mis hijos, amo mi perro, amo mi casa, amo mi trabajo. Y muchas veces por usar esta palabra tan ligeramente perdemos el sentido de qué tanto amor le tengo a mi televisión y a mis hijos, porque usamos la misma palabra. La Biblia no tiene este problema, sin embargo debemos ser cautelosos al utilizar palabras en la Biblia y pensar que cuando leemos, por ejemplo, la palabra amor en la Biblia, es la misma palabra en nuestro sentido común y habitual que nosotros usamos cada día. Cuando la Biblia habla de esta frase, el mundo aborrece a Dios, no lo está diciendo únicamente en el sentido expresivo. Nadie, humanamente hablando, puede que haya quien, pero estamos hablando en sentido general, nadie diría de su corazón, de su boca, no diría yo odio a Dios. Hay personas que sí, literalmente lo odian, pero me refiero en sentido general, nadie usa esta expresión ante Dios. Podemos decir o creo en Dios o no creo en Dios. O creo en un Dios o Dios no existe.
Pero odiar a Dios es algo que no escuchamos muy popularmente a alguien decir. Sin embargo, la palabra nos enseña que el simple hecho de no amar al prójimo, automáticamente estamos reflejando odio hacia Dios. Primera de Juan 4:20 lo dice de esta manera. Vamos allá. Primera de Juan 4:20. Esta palabra que estoy compartiendo en el día de hoy no aplica al cristiano que está caminando en la palabra, que se congrega según la obediencia a Dios. Aquel que está luchando contra aborrecer este mundo no aplica. Nosotros no aborrecemos a Dios. Pero en lo íntimo, cada uno tenemos que hacer ese examen de saber si verdaderamente estamos viviendo para la gloria de Dios, honrando al prójimo, amando al prójimo y amando a Dios. Juan, el apóstol Juan en esta carta utiliza mucho la palabra amor y aborrecer. Y esta palabra aquí tiene un contraste y la Biblia es muy clara. Por ejemplo, si yo les pregunto en esta mañana, le hago esta pregunta a ver qué usted piensa. ¿Qué palabra cabe entre odio y amor? ¿Cuál palabra usted pondría? Un término medio. Y creo que no va a encontrar ninguna. ¿Ah? Aceptación. Bueno, aceptación, ¿verdad? Podemos aceptar lo que los políticos deciden. Entonces, entre odio y amor no existen palabras. Es o amas o odias. Ahora, u odias. Pero entre familias podemos decir, quiero mucho a mi tío, fulano de tal, y quiero también a mi tía, pero no tanto como al tío fulano. Sí hay niveles de amor horizontalmente hablando. Sí decimos, me gustan estos zapatos, pero me gustan más estos zapatos, ¿verdad? En Dios no existe eso. No hay grises. Es blanco, es negro. O lo amamos o lo odiamos. Así la Biblia lo enseña. Y aunque suene fuerte lo que estoy diciendo y puede sentirse hasta exagerado, vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo Dios ve si le amamos o si no le amamos. Dios nunca en la Biblia dirá, bueno, me estás aprendiendo a amar. Y el amor que Dios demanda de nosotros, obviamente, es la entrega total y negación de este mundo con el fin de amarlo cada vez más en el sentido humano, en el sentido en capacidad. Cada vez nos enamoramos más de Dios. Pero en sentido de negarnos al mundo, Dios quiere que sea 100% la decisión. Yo no puedo decirle a mi esposa, mi amor, yo me casé contigo, pero yo tengo 6 mujeres más que también la quiero. Suena raro, ¿verdad que sí, esposas? Suena raro eso. O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, yo siempre pienso así el matrimonio, porque esa es la relación entre la iglesia y Dios, es un matrimonio. Si yo le digo a mi esposa, yo te amo mucho, mi amor, pero tengo a otra mujer que no la amo como tú, pero la amo. Mi esposa se ofendería fuertemente. ¿Están de acuerdo con eso? Y viceversa funciona también. Entonces Dios quiere todo nuestro amor como en un matrimonio, es igual. Aquí dice, primera de Juan 4:20, si alguno dice, fíjense la palabra, dice, yo amo a Dios. Ahora, ¿cuántos dicen amar a Dios? Mucha gente, ¿verdad? La Biblia es la que nos corrige de saber si de verdad, de corazón le estamos amando. ¿Cuál es la evidencia? Juan aquí lo explica. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero aborrecen a su hermano. Entonces aquí hay una incoherencia según el apóstol nos enseña. Dice, es mentiroso. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien puede ver, ¿cómo puede decir amar a Dios el cual no puede ver? Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Que la evidencia de que amamos a Dios obviamente es porque tenemos el amor de Dios aquí. ¿Y qué produce el amor de Dios? ¿Amor a quién? Por consecuencia, al hermano. Entonces, cuando yo no amo a mi hermano, y yo no estoy hablando en el sentido imperfecto, todos de momento nos vamos a enojar unos con otros, pero siempre sometemos eso al amor de Dios. Me enojé contigo, pero te perdono. No me gustó lo que hiciste, pero te perdono. ¿Verdad? No me caes muy bien, pero te sirvo. Así es, o sea, ese es el diario vivir. Y el apóstol aquí está conectando que cuando tú odias a tu hermano, estás directamente odiando a Dios. El Señor toma de manera personal la ofensa contra aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Santiago 3, por ejemplo, dice, con una lengua bendecimos a Dios y maldecimos al prójimo. Gloria al Señor, pero no quiero saber de mi tío. Fíjense cómo somos fáciles en decir esto. Bueno, ustedes conocen la historia cuando en Mateo 25, ¿verdad? El Señor dice que en el fin de los tiempos, en el juicio, separará las cabras de las ovejas. Y dice, a mi derecha pondré las ovejas y a la izquierda las cabras.
y hace una explicación de cómo es que las separa. Yo voy a hablar de las cabras, el cual no entrarán al cielo. Mateo 25:45 lo dice así. Fíjense la conexión aquí. Aquí Jesús separó los que él considera que no son ovejas a un lado. Dice, entonces, estoy en Mateo 25:45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, ¿qué sigue? ¿Qué palabra sigue? Tampoco a mí lo hicisteis. Entonces están viendo la conexión de que Dios ve que si nosotros desechamos su palabra, lo desechamos a Él y no amamos al prójimo, directamente estamos odiando a Dios. Vamos a seguir explicando para entender. Verso 46 dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros como creyentes? Lo digo de esta manera, para no confundir. En decisión, Dios quiere que 100% decidamos estar con Él. En condición, sabemos que es progresivo este crecimiento de amarlo. En decisión, yo decidí seguirlo a Él. ¿Cuántos decidieron eso? Pero en condición, estamos siendo procesados. Yo decidí casarme con una mujer, pero no la amo perfectamente. Estoy aprendiendo cada vez más a amarla mejor y mejor. Entonces, Dios quiere en decisión que decidamos, como Josué le preguntó al pueblo, ¿a quién quieren servir? En decisión. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿A quién amamos? A Dios. Pero cada día encontramos a través de la palabra cosas que no le agradan a Dios, cosas que no reflejan de que amamos a Dios en esa área. ¿Y qué hacemos? Las rendimos, decimos, Señor, tu palabra dice esto, no quiero eso en mi vida. Y comenzamos en el proceso de cambio. Por eso aborrecer a Dios no aplica al creyente, al que sigue la palabra de Dios, ¿verdad? No le aplica. Pero debemos de cada uno sinceramente examinarnos, a ver dónde está nuestro corazón. El que rechaza a Dios rechaza a su prójimo, pero el que ama a Dios ama a su prójimo. Hay una evidencia que nos puede decir si estamos amando a Dios o no. Cuando Jesús le preguntó al joven rico, ¿verdad? En la historia del joven rico, al intérprete de la historia del buen samaritano, y en la historia de donde la mujer del frasco de alabastro derramó su perfume, a Simón el fariseo, el Señor confrontó su primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, con todo. Es el primer mandamiento. De ahí salen los demás. Yo no puedo amar al prójimo si primero no amo a Dios. Yo no puedo amar a mi esposa, a mi familia, si primero no amo a Dios, porque ¿de dónde estoy recibiendo amor para dar si ni amo a Dios? Bueno, con el joven rico, ustedes conocen la historia, la hemos leído varias veces. El joven rico viene corriendo a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y de una manera resumida, lo voy a poner así, Jesús le exige el primer mandamiento, tienes que amar a Dios sobre todo. Pero Jesús no comienza por ahí, Jesús comienza por lo que él creía practicar. Y le dice, bueno, los cumplí, ¿qué más falta? Y le dice el Señor, una sola cosa, el cual eran todas. Dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Si de verdad el joven rico amaba a Dios, se le iba a ser muy fácil obedecer lo que Jesús le ordenó. Pero como amaba más el dinero, rechazó a Jesús y se fue triste. De igual modo con el intérprete, conocen la historia del buen samaritano. Jesús conecta el primer mandamiento como este intérprete trataba a su prójimo. Jesús le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él contesta muy bien, amar a Dios sobre todo y al prójimo como a mí mismo. Y luego le dice él, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, el samaritano, tu enemigo. En ese momento, este intérprete queda culpable de no amar a Dios en primer lugar. Era intérprete de la palabra de Dios, pero no le interesaba el amor de Dios, porque no amaba a su enemigo. Y por tercero, en la historia de la mujer que derrama el perfume de alabastro en los pies de Cristo, ahí estaba un fariseo llamado Simón, llamado también el leproso, el cual Cristo sanó. Y Jesús le hace una pregunta, le dice, hay dos personas que tenían una deuda con su Señor, uno debía 50, el otro 500. Cuando su Señor le perdone aquello que no podían pagar, ¿a quién tú crees de los dos amará más? Y dice, el que le debía 500. Dice, porque se le perdonó mucho, amó mucho. Y cuando esta historia se le refleja a este fariseo, hombre de Dios entre comillas, Jesús lo confronta y le dice, tú no amas a Dios en primer lugar, lo aborreces. Amas tu vida, amas tu posición más que todo. El joven rico amó su dinero más que Dios.
El intérprete amó su capacidad intelectual o religiosa más que a Dios, y el fariseo amaba su posición de fariseo, porque en la manera que trató a Jesús fue: siéntate a mi mesa y te voy a dar de lo que tengo, ignorando que no tenía nada. Bueno, por eso Jesús dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Por eso es que el conocimiento bíblico no es donde nos debemos parar, tenemos que llevarlo a la práctica, a la obediencia. Aquí rechazar a Dios es lo que estos tres hombres hicieron, no tiene otro nombre, rechazaron al Señor. Podemos aborrecer o rechazar a Dios al menospreciar al prójimo, pero también podemos desechar el mensaje del Evangelio cuando es presentado. Podemos decir: no me interesa. Como en Hechos 26, vamos allá a Hechos 26, aquí Pablo le está predicando al rey Agripa. Ustedes conocen la historia también, algunos o la mayoría. Y Pablo le presenta el Evangelio de manera tal que el rey no pudo negarlo. El rey no pudo refutar ni confrontar a Pablo. No pudo. Y en Hechos 26, 27, Pablo le dice, una vez le predica el Evangelio al rey, le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, aquí la pregunta es muy obvia para contestar, pero el rey se niega. Y Pablo dice: yo sé que crees. Ahora, creer aquí no es creer para salvación. Creer aquí es ver la verdad presentada sin excusa. Es decir, tienes la razón, pero no quiero. Esa es la idea de la pregunta de Pablo. Dice el 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco, casi, me convences a ser cristiano. Miren, si yo pregunto, cuando usted está frente a dos caminos y está perdido, usted anda buscando por dónde ir, derecha o izquierda, obviamente usted está pensando, ¿verdad? ¿Por dónde me voy? Y usted se va a ir por el lado conveniente. Esa es la idea de dos caminos. El lado que usted piensa que más le conviene. A Agripa se le presentaron estos dos caminos. Tú escoges. Y Agripa le dice: casi. O sea, tu argumento, perfecto. Pero mi amor no quiere. Y le dice: casi me persuades. Si nos preguntamos qué fue lo que detuvo al rey Agripa del casi, por poco. Obviamente la misma razón del amor de este mundo. Su posición de rey podemos asumir. El Evangelio, hermanos, es como esa ambulancia que llega de emergencia a recoger al enfermo o al herido y es rescatado para ser llevado a un hospital y allí lo va a atender un doctor. Esa ambulancia se llama el Evangelio. El hospital es la iglesia y el doctor, ¿cómo se llama? Jesucristo. Si desechamos la ambulancia, es lo mismo que desechar el hospital y el doctor. Es lo mismo. Porque al fin de todo no vamos a llegar a las manos de aquel que nos va a sanar. Entonces, rechazar su palabra o rechazar el Evangelio es lo mismo que rechazar al mismo Dios. Ahora, aquí quiero ir corrigiendo para no confundir a los creyentes. El hecho de que batallemos en obedecer, no estamos desechando su palabra, estamos en luchas, sabiendo que tenemos que obedecer. Ahí estamos bien, pero si hacemos a un lado su palabra, si menospreciamos la palabra y le damos más importancia a otras cosas, estamos desechando a Dios. Cuando no obedecemos de manera voluntaria y objetiva lo que estamos aprendiendo, estamos desechando a Dios. Y sí, quizás usted no odia a Dios, es cierto, pero menospreciar su palabra es peligroso. Aborrecer a Dios acontece por el simple hecho de amar más este mundo. Es algo que acontece automático. No podéis servir a dos señores. ¿Qué dice el verso? Porque si amas a uno, aborreces al otro. No podemos amar a Dios y las riquezas. Es decir, riquezas ahí no es dinero nada más, sino la vida terrenal que todos anhelamos en comodidad, en lujo, en autoridad, fama, etc. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de este mundo no vienen del Padre. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra versión dice: si alguno ama al mundo, no ama a Dios. Así lo dice. Nos damos cuenta que voluntariamente no diríamos: Dios mío, te odio, pero en hechos podemos hacerlo. Es posible. Por supuesto que no lo diríamos. Bueno, Dios, usted se ha hecho la pregunta de ¿qué pasa si alguien se muere y no le llegan a predicar el Evangelio? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría si alguien se muere de repente? Nunca escuchó de Jesús. Y obviamente sería injusto ser juzgado si no ha escuchado acerca de lo que es la salvación, etc. Pero Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad?
Pongan una marca en Romanos 1 y vamos a ver 3 maneras como Dios se revela a los hombres. 3 maneras. En lo que usted busca Romanos, le voy diciendo, la primera revelación de Dios para el hombre, o sea, de Dios al hombre, es la revelación general, es la creación. La creación testifica que hay un Dios divino y todopoderoso. La segunda revelación es la intuitiva, es una revelación natural que todo ser humano en su conciencia y corazón sabe que hay un Dios. Y la revelación tercera es por la palabra, el cual es el Evangelio. Ahora, ¿cómo sabe un bebé? Fíjense algo que Dios, ¿verdad?, nos enseña. No sé, quizás las madres tuvieron esa experiencia donde el bebé nace, su bebé nació y estaba llorando desgarradamente, ¿verdad? Se ponía rojito llorando. Y en el momento que se lo acostaban a usted como madre en el pecho o el papá lo cargó, el bebé se cayó. ¿Cuántos experimentaron eso? Levante su mano, por favor. Ahora, sí conocen esta idea, ¿verdad? El bebé no se sabe el nombre del papá, intelectualmente hablando. El bebé no sabe que la persona es su papá, ni que la que está en la cama es su mamá. El bebé no sabe nada intelectualmente. Pero hay una intuición natural y una conexión entre el bebé y el papá o la mamá que trae en su corazón de manera natural. No hay que decirle, esa es tu mamá, sino que el bebé sabe. Todos sabemos que Dios está allí, todos. La misma culpa del pecado apunta a Dios. Cuando fallamos, el temor que viene, el ladrón roba de noche porque sabe que es malo. Pero es la misma condenación que siente al hacerlo mal hecho. Y todos sabemos que hay un Dios. Pero cuando un ateo decide negarlo, es voluntariamente porque no le interesan las órdenes de Dios. Se van a dar cuenta que los ateos no van a negar a Dios por simple deseo, sino siempre van a enojarse con las órdenes de Dios. Siempre va a ser así. Romanos 1, verso 20 dice lo siguiente. La primera revelación es la general. Todo ser humano sabe por medio de la creación que hay un Dios. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que dice, invisibles, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. Miren, si usted de momento se acuesta en su casa, hoy en la noche, ¿verdad? Y usted cuando se despierta en una mansión gigantesca, usted no sigue allí viviendo sin preguntar. ¿Me explico? Usted no sigue en esa casa como que es suya. Usted se va a levantar como que es un sueño. Usted va a investigar quién lo llevó allí, de quién es la casa. Esta vida refleja el carácter natural de Dios. Todos sabemos que hay un Dios, pero preferimos negarlos en ateísmo, entre comillas, para mejor borrarlo de mi mente y así puedo hacer lo que quiero. Y aquí Romanos nos enseña claramente que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente por las cosas visibles de su creación. Y dice al final, no tenemos ¿qué? No hay excusa. Ahí vemos una manifestación de Dios al hombre con el fin del amor de Dios y salvar al hombre. Revelación número 2 es la revelación intuitiva, la natural, así como el bebé reconoce a su madre. Y esto es en la conciencia que todos tenemos. Romanos, en el capítulo siguiente, en el 2, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Dice, estoy en el capítulo 2, verso 15 y 16. ¿Están todos allá? Llegaron rápido. Dice, mostrando la obra de la ley, ¿escrita dónde? Ahora, aquí se está hablando del pueblo gentil que no es judío. Se entiende que al pueblo judío Dios le entregó las tablas de los mandamientos. A los no judíos no. Pero los gentiles, es decir, los no judíos, tenían en su conciencia grabada la ley de Dios. Todo ser humano conoce los 10 mandamientos. Si usted no lo cree, al azar busque una persona en la calle y pregúntele si matar es malo, si robar es malo, si adulterar es malo, etcétera, etcétera. Se saben los mandamientos, naturalmente, sin leer la Biblia. Porque Dios los escribió allí. Los mandamientos son los que guardan nuestra vida. Y nosotros todo lo medimos o lo juzgamos por medio de los mandamientos. No me mates, no me robes, no adulteres, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí el texto lo dice claramente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles. Eso es la conciencia natural. ¿Qué acusa? Nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar entre lo bueno y lo malo. 16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, fíjense la idea. En el día del juicio, suponiendo que alguien diga, yo nunca escuché del evangelio, por ejemplo, Dios sacará como un chip su conciencia y lo va a mirar por el lente del evangelio. Y va a decir, la conciencia sí te dijo, la conciencia sí te habló. Tú sabías lo que era bueno y malo y lo ignoraste completamente. Así se va a juzgar al que supuestamente dice que no escuchó el evangelio. Revelación número 3 es la revelación por la palabra, el cual llamamos el evangelio. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Obviamente alguien quedará sin escuchar el evangelio. Si pensamos en niños, ellos, por la gracia de Dios, serán exentos al juicio. No tienen razonamiento humano, de adulto, es la palabra, para ellos confesar en lo bueno y lo malo. No saben. Y por la gracia de Dios hemos estudiado que los bebés, niños que no tienen razonamiento de adulto, entrarán al cielo por la gracia de Cristo. No sé si usted ha escuchado que existen dos tipos de ateísmo. Ateísmo secular, yo le estoy llamando secular, no sé si existe ese término, y ateísmo religioso. ¿Qué es ateísmo secular? El ateísmo secular son las personas que no siguen ningún tipo de religión, no van a la iglesia, y su creencia es que Dios no existe. Ese es el ateísmo secular, significa que no son religiosos. El ateísmo religioso son personas que sí van a la iglesia, pero viven como si Dios no existiera. Hay dos tipos de ateísmo. Uno es, deliberadamente dicen Dios no existe, pero hay cristianos que viven como si Dios no existiera. ¿Y cuál es la diferencia de no creer que Dios existe y creer que Él existe, pero vivir como si no existe? Es decir, rechazar su palabra, no obedecer su palabra. Está duro esto, ¿sí o no? Obviamente los creyentes no creen esto. Nosotros sí obedecemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cada vez que vemos una historia en la Biblia de alguien que rechaza a Dios, hay un común denominador, es decir, tienen todos algo en común. Y se van a dar cuenta, si leen toda la Biblia, que todos desecharon a Dios o cayeron en pecado por amor a este mundo. Todos. Si usted nota, yo como predicador ataco mucho esto, pero no soy yo, es la Biblia. Y yo sé que cuando podamos vencer al mundo, los deseos del mundo, podemos servir a Dios, podemos concentrarnos en Él y podemos vivir para su gloria. Pero si un cristiano ama el mundo, le va a pasar como a Demas, que dejó a Pablo y se fue al mundo, amando más este mundo. Eventualmente terminará dejando a Dios. Y yo he escuchado a cristianos, cuando están en la balanza están flaqueando, yo le digo, ten cuidado. Y me dicen, no, yo nunca dejaría a Dios. Y muchos piensan que la estabilidad en el camino depende de ellos. Si alguno se cree firme, mire que no caiga. Sí, tenemos que confiar para permanecer, pero quien nos guarda del maligno, quien nos guarda de los pecados es Dios. Es decir, así yo uso el ejemplo de una compañía de seguros de carro. Tú tienes que pagar mensualmente, pero quien te protege es la compañía. Cuando tú chocas o tienes un accidente, ellos son los que responden. Así mismo es la fe. Yo tengo que confiar cada día caminando en Él, pero el poder de guardarme es de Dios. Entonces, cuando decimos, hay cristianos que dicen eso confiando en sí mismo. No, yo nunca haría eso a mi Señor. Miren, yo nunca diría lo que le haría al Señor o no le haría. La vida cristiana es de cada paso. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a irnos a la casa. Ninguno sabemos. Entonces, eso hace que confiemos en Él, no en nosotros. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted va a ser fiel mañana? No sé. Hoy yo voy a hacer lo que tengo que hacer para permanecer fiel. Pero no te prometo nada. Como tampoco usted puede prometerle a Dios. ¿Cuántas veces hemos prometido, Dios, no vuelvo a hacer esto? Y lo volvemos a hacer. Entonces, eso es un camino de confianza, de dependencia, de guardarnos en Él. Cuando el pueblo de Dios escogió rey, como las otras naciones, quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 8. Dios hace una expresión aquí muy dura, que nosotros no queremos ser parte de este grupo. 1 Samuel 8, verso 7. ¿Se acuerdan cuando el pueblo se levanta y dice, queremos rey como las otras naciones? ¿Se acuerdan de la historia? 1 Samuel 8:7, cuando Samuel está enojado con la gente, el profeta Samuel,
Dios le dice algo. Y este verso se lo comparto en este modo, aparte de lo que voy a explicar. Cuando alguien desecha a Dios, usted no lo tome personal, usted siga amando al enemigo. ¿Sí me entienden? Cuando alguien odie, deseche o maldiga a Dios, no lo tome personal, porque Dios no lo toma personal. Dios dice que mostró su amor enviando a su Hijo, aun siendo nosotros ¿qué? Pecadores. Éramos enemigos de Dios antes y vinimos ahora a formar parte de su familia. Por eso al final del mensaje quiero expresar una aplicación y un consejo para enfrentar esto. Bueno, capítulo 8, verso 7 dice, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Deja que hagan lo que ellos quieran. Se dan cuenta que Dios no nos detiene y confundimos a veces eso con bendición. Me imagino ellos dijeron, wow, qué bendición, vamos a tener un rey como los otros, ¿verdad? Y no era una bendición. Dice, porque no te han, ¿qué dice? Desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Miren, si usted le pregunta a un israelita en ese tiempo, así, de momento usted ve el gentío, ¿verdad? Allí en la fila votando por su presidente en ese día, están en el tiempo de votación para elegir su rey, me explico, y usted le dice a un israelita, ¿te puedo hacer una pregunta? Y usted lo apartaba y le dice, ¿tú odias a Dios? ¿Qué usted cree que diría? No, mi Señor, yo lo amo con todo mi corazón. ¿Cómo? Pero el Señor dice otra cosa aquí. Dice, me desecharon. O sea, me tiraron por tierra, me odiaron. La palabra odiar es dura, pero es lo que está diciendo el verso. Pero les aseguro que todos dirían, amamos a nuestro Dios. Y no, mis hermanos. El rey que pusieron se llamaba ¿cómo? Saúl. Vamos al capítulo 15, verso 23. Aquí la palabra desechar del hebreo tiene un sentido, es la misma del Nuevo Testamento. 15:23 dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión significa resistir a Dios. Si queremos ser rebeldes, debemos de ser rebeldes con Satanás, no con Dios. La palabra rebelión es cuando te resiste. ¿Han visto un niño resistiendo a su padre? No. Y se le para así, ¿verdad? Eso es rebelión. En ese momento no lo conectamos, pero el niño no está amando a papi en ese momento. No hay amor del hijo hacia el padre. El niño no quiere que se muera el papá y todo, pero su reacción no es de amor, es de odio. Esa es la naturaleza humana. Y aquí vemos lo que le dice el profeta a la desobediencia de Saúl. Pecado de adivinación, es decir, de brujería, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, odiaste, aborreciste, tiraste por tierra, también Dios te ha desechado. Ahora, cuando Dios abandona o una nación o una persona, es porque esta persona primero ha desechado a Dios. Si nosotros amamos a Dios, es porque primero Dios nos amó. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, la lucha que cada cristiano libra cada día es de poner a Dios en el trono en primer lugar. Todos entendemos que no todo cristiano tiene a Dios de primer lugar. No es Dios quien gobierna su vida en sentido general, sino que hay cristianos, entiendo los nuevos, están creciendo y aprendiendo, pero el que ya tiene tiempo caminando con el Señor y todavía está decidiendo si me entrego o no me entrego, si le doy la mitad o un cuarto a Dios, no estoy hablando de dinero, estoy hablando del corazón, ahí es donde está la lucha de cada uno. Y toda la resistencia tiene que ver por amor al mundo. Es como un marido diciendo, ay, no sé si me casé con mi esposa, pero no sé si amarla o dejarla a otra, no sé. Esa es la idea como Dios lo ve, por eso le llama adulterio espiritual. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya vimos la enseñanza de enemigos de la cruz. Bien rapidito le leo esto, 2 Timoteo 3, dice que en tiempos finales, Pablo le decía a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Miren, esto que voy a leer está pasando ahora. Tiempos donde la gente serán amadores de los deleites más que de Dios. Esta palabra deleite, estoy preparando una enseñanza para hablar de algo que todos tenemos, llamado dopamina. La dopamina es un líquido que cuando se violenta, por ejemplo la cocaína, si notan la palabra terminan en ina, tiene que ver con todos los neurotransmisores que tenemos aquí.
Ese líquido, cuando usted lo violenta y sale mucho de ese líquido, el cuerpo siente un placer excitante. El sexo, las drogas, la televisión, los entretenimientos. Y el sistema que estamos viviendo hoy está apuntando directamente a estimular esa parte de nuestra mente. Y está comenzando por los niños en los juegos de teléfono. Muchos padres no saben esto. Luego vamos a hablar de eso. Esta palabra, amadores de los deleites, está hablando de todo lo que se siente bueno, más que Dios. Si yo les pregunto, y les pido que no sean súper cristianos en la pregunta, sean honestos. ¿Se siente bien orar? ¿No? ¿Se siente bien leer la Biblia? Así como un excitante. ¿Se siente bien escuchar el mensaje confrontativo? No, no se siente bien. ¿Lo necesitamos? 100%. Como usted, con el trabajo y hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué razón usé este ejemplo? Que voy a hablar en un tema de eso. Porque está hablando del deleite de la carne. Y la carne se deleita por medio de excitación, por medio de sentimientos del cuerpo físico. Como usted se sube en una montaña rusa y cuando baja el carrito, que usted tire el grito al cielo, en ese momento la dopamina, un chorro de dopamina y usted está en los cielos. Ahora imagínese que todo, la comida, la televisión, el internet, etcétera, 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 imagínese, están apuntando a estimular esa área de nuestro cerebro. ¿Cómo vamos a poder enfrentar un mundo? Por eso yo digo que la primera persecución vendrá por diversión. Miren, si alguien te persigue por ser cristiano, tú corres. Pero si alguien te ofrece para sacarte del cristianismo, tú no corres, sino que te aceptas la oferta. Y por esa razón Jesús tuvo que ir al desierto y sufrir la carne para vivir en el Espíritu. Los ayunos son importantes, aparte de los religiosos, también te ayudan al dominio propio. ¿A cuántos se les dificulta ayunar? No tienen que decir amén, pero es una lucha. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está pidiendo aquello que le das todos los días. Y aquí Pablo dice, serán amadores de los deleites más que de Dios. Y como siempre he compartido, nuestra lucha ahora no es entre persecución y Dios, sino de dejar mi deleite y seguir a Cristo. Esa es la guerra, hermanos. Los niños, los jóvenes están siendo bombardeados por las redes sociales. Miren, cuando yo estudiaba un poquito de eso, no es que sé mucho, el doctor que hablaba de la dopamina decía, la dopamina funciona de una manera tal que necesita algo nuevo para seguir subiendo y escalando su éxtasis. Por eso es que el Facebook, usted abre el Face y no tiene fin la página. Como yo decía, antes era primera página, segunda página, no, ya es endless scroll down, le dicen. Y usted le da para abajo y ve un chiste, y ve la novela, y el chisme de fulano, y que una predicación, y usted se pasa el día entero. Y en excitación de excitación, al segundo, tercer, cuarto, quinto, quinceavo piso, y su éxtasis por ahí va. Y la gente no se da cuenta de esto. Y cuando queremos orar, ¿qué hacemos así? Padre nuestro, gracias, amén. Nos paramos seguido, porque el alma te está diciendo, ya. Búscate otra cosa que te excite. Y por eso el verso dice, serán más amadores de los deleites que de Dios. ¿Se dan cuenta que amor al mundo aquí no es como siempre hemos entendido? Ay, amo el dinero. Sí, eso es una parte. Pero los deleites, todo lo que traiga deleite, hermanos. Hoy para tener deleite no hay que ser rico. ¿Usted sabía eso? Una vez yo le compartí a ustedes que me senté en el hospital cuando nuestra hermana Suida, que está con el Señor ya, estaba ya en sus últimos días. Yo estaba en el piso de abajo sentado y estoy en mi teléfono. Y de momento con el teléfono así, hago así y levanto la vista. Y comienzo a mirar a la gente que entraba y salía del hospital. Y me puse a pensar, yo dije, wow, yo no puedo distinguir entre el pobre y el rico. No podía, o sea, antes yo sabía por la ropa, el reloj, teléfono, decía, a esa persona se le ve que gana buen dinero. Hoy, usted y yo, ganando mucho o poco, podemos tener un iWatch, AirBuds, cositas de Apple, un iPhone o un Samsung del año o el último, sin ser rico. Un carro del año podemos tener. Y yo miraba, yo decía, yo no sé quién es el doctor ni la enfermera. Yo no sé quién es el rico y el pobre. Todo el mundo vestido igual, en su teléfono, en su headphone, una vida muy enriquecida materialmente hablando. Yo les aseguro que si los interrogo, hay algunos que sí son ricos, otros no tienen ni con qué pagar la renta. Pero visiblemente vemos que para deleitarnos en esta vida presente, hermanos, no hay que ser rico ya. Entonces, riquezas en la Biblia no solamente es al rico,
sino a los deleites de esta vida que nos quitan el tiempo para con Dios. Y cada día crece el entretenimiento, hermanos. Cada día, cada día. Yo veía un reportaje, a mí me gustaban mucho antes las carreras de carro, Fórmula 1 y eso. Y hace poco, hace mucho que no lo veía, vi un reporte de, no sé si usted conoce el término rally, es una carrera de carros así que están en los montes. Sé que no lo van a entender, por eso le hablé así. Y yo me acuerdo de la carrera en circuito, muchos carros uno detrás del otro, o dragueo, 2 carros. Y ahora usted entra al YouTube, hermanos, y hay de todo. La última reportaje que vi fue una carrera donde el carro va por abajo, el otro brinca por arriba, rampas y tú te sientes que tú no tienes como respiro viendo esto. Es así. Y así son las mayoría de las cosas, van creciendo. Usted ve un concierto secular, incluso de la iglesia, y el fuego, el humo, las luces, la música, y usted no tiene tiempo de pensar ni en sus hijos. Y todo es estimulando ese éxtasis de su cerebro. Pero el cristiano no sabe esto porque como está metido en esto, no estudia por qué no puede vencer el pecado. Porque la dopamina tiene control de ti. La cocaína, hermanos, lo que hace es que te da una extra dosis de dopamina a tu cuerpo. Miren, para lo que lo entienda un poco mejor, cuando usted aprende algo nuevo, que usted lo hace bien, usted dice, wow, a usted le cae una gotita de dopamina como recordándole, lo hiciste bien. Una gotita. Los niños, cuando hacen algo bien, que el papá le dice, bien hecho, ellos se ríen y en ese momento cae dopamina controlada. Pero la comida de hoy y los entretenimientos, hermanos, están diseñados, ya me fui para otro tema sin darme cuenta. Es que es importante, hermanos, me interesa más que se aprendan que yo apegarme al programa. Miren, esto es lo que no permite que seamos o tengamos dominio propio. Y pasemos 9 horas en el teléfono, 5 en la televisión y no sé cuánto en el radio. Y cuando queremos orar ni un minuto. Porque todo es, si no se siente bien, no me interesa. En Lucas 10, volviendo al tema, cerré el paréntesis. Lucas 10, 16, fíjense cómo Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate, vendrán tiempos muy difíciles, peligrosos. La gente amará más las cosas que traen deleite, que traen gozo en la carne, que de Dios. Y aquí Jesús dice algo acerca de nosotros los cristianos, que seremos aborrecidos por este mundo. Cuando usted predica esto a los que aman el mundo, lo miran usted con odio. Dice Lucas 10:16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, si usted me está oyendo, yo estoy predicando el mensaje, usted está oyendo a Dios, no a mí. Esa es la idea del verso. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha al que me envió. Fíjense a dónde termina el odio. Juan 15:18, bien rapidito, dice, si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes a mí, primero a mí. No debemos tomarlo personal cuando alguien aborrece a Dios, no lo tome personal, tenemos que responder como Cristo respondió. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos un mundo que aborrece a Dios, hermanos? Miren, hay múltiples maneras de que alguien aborrezca a Dios. Usted puede que escuche a alguien deliberadamente decir, no me hables de Dios. Y usted puede detectar que aborrecen a Dios. Pero hay personas que no le interesan, no le dan la importancia a Dios y por lo tal lo ponen en segundo término. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quién los va a perseguir? El mundo. Y esta palabra piadosamente significa vivir de manera tal que todo lo que hablemos y hagamos glorifique a Dios. Hoy en día, si tú quieres tener amigos en el mundo y agradar a Dios, se te va a hacer muy difícil. Si quieres pasar tiempo con tu familia que no cree y quieres agradar a Dios, no va a ser imposible, se te va a hacer difícil. Porque cuando te reúnas con gente que no ama a Dios, vamos a no decir que lo odian, pero que no lo aman, y tú quieres agradar a Dios, vas a encontrar que no vas a compaginar, no vas a conectar con ellos, porque uno es el camino ancho, el otro es el estrecho. Y cuando entramos en temas, el viernes hablaba yo de que me fui a recortar a un barbero nuevo, y ese día me aprendí de ese país que ellos son todas las malas palabras habidas y por haber. O sea, yo me senté, miren, yo sentí que fue directo el ataque, porque ellos estaban tranquilos antes de yo entrar. O sea, yo entré, estaba tranquilo, y de repente me siento y comenzaron a bromear hasta el que se estaba recortando, tirando malas palabras.
A mí no me molesta en el sentido personal, o sea, no lo estoy corrigiendo, yo sé que no son creyentes, pero increíblemente se estaban deleitando en todo esto. Si yo les preguntaba, ¿ustedes creen en Dios? Claro que sí, yo sí voy a la iglesia los domingos. ¿Sí? Y por esa razón estamos confundidos, hermanos, porque tomamos la Biblia y las palabras que vemos decimos, eso es metafórico, eso no es literal. Lo que Dios está diciendo es otra cosa. Pero no, la Biblia es muy clara cuando es parábola, cuando es figurativo y cuando es literal. En Mateo 5, versículo 10, hay un consejo para nosotros y una esperanza. Porque yo pienso que hay muchos cristianos que por querer agradar al mundo, es decir, la gente de este mundo, desagradan a Dios. Yo he escuchado muchos cristianos batallando con cómo le presento el Evangelio. Y no es porque no sepan, es porque no saben por dónde entrarle a la gente. Por miedo a que lo aborrezcan. Y Jesús dijo, como les he dicho antes, si a mí me aborrecieron, si me dijeron Belcebú a mí, le enseñaba a Antonio, al hermano Antonio Cajas, que en el Face, hace 3 días o 2, me llamaron Satanás a mí. Yo me reía porque lo más irónico es que yo estaba viendo un video de un falso, que creo que una vez Chuy lo expuso, y mi esposa me dijo, ¿qué de fulano de tal? Y yo lo busqué a ver si se arrepintió, qué sé yo. Y lo puse y está en lo mismo, predicando falsedades. Y abajo le ponen, wow, gloria a Dios, sana doctrina. Y en ese momento me llega un mensaje y yo vi que decía, tú eres el falso y vas a terminar como fulano de tal, tú eres Satanás. Y yo dije, wow, o sea, me impactó, la reacción fue como, pero luego dije, me fui a la palabra y entendí, digo yo, al Señor le llamaron Belcebú. Pero lo irónico es que al falso le pusieron sana doctrina. Y uno decimos tratar porque no somos perfectos en la verdad, pero tratamos lo más posible de estar en la verdad. Y me llaman Satanás. Jesús dijo, a mí me llamaron Belcebú, así que no te extrañe. Mateo 5, verso 10. ¿Cómo debemos enfrentar esto, mis hermanos? Bueno, abrazar la persecución y el padecimiento. Si no queremos sufrir, no vamos a querer agradar a Dios. Es como decir, si quieres tener hijos, si no te gusta el dolor, no los puedes tener. Es lo mismo. Dice verso 10, bienaventurados los que, ¿qué dice? Padecen persecución por causa del Evangelio, no por causa de pecado, ¿verdad? Puede que usted esté enfrentando problemas, no cabe aquí eso, problemas personales, no. Aquí es ser perseguidos por el Evangelio o por causa de la justicia. Y la promesa aquí para nosotros es porque de ellos es el reino de los cielos. La expresión reino de los cielos, si usted se da cuenta en el verso 3, es la primera vez que se le dice al bienaventurado, de ellos es el reino de los cielos. La segunda vez es en el verso 10, lo acabamos de leer ahora. ¿Qué significa reino de los cielos en este caso? Bueno, la expresión reino de los cielos indica, la palabra reino indica gobierno, eso significa reino. Por ejemplo, Romanos 6 dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, es decir, que no los gobierne el pecado. Y esta palabra reino significa gobierno, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves, ¿quién termina? Del reino de los cielos. La llave, ¿qué es? No es una llave con clave, es la palabra de Dios. La palabra juntamente con la autoridad del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene la autoridad de abrir el cielo para que la gente entre espiritualmente hablando. Yo predico el Evangelio, la gente es recibida arriba. Cuando alguien se arrepiente por la palabra, el Señor los recibe en el cielo. Cuando un cristiano que peca se arrepiente, el Señor vuelve y le abre el cielo, es decir, lo perdona. Entonces, esa autoridad dada a la iglesia, es decir, la llave, nos damos cuenta que tiene un propósito. No es autoridad en el sentido de autoritarismo, nosotros no tenemos la capacidad, capacidad es posible, pero la autoridad de menospreciar a la gente porque Dios nos ha puesto en autoridad de la iglesia. La autoridad, en este caso de manera ministerial, aquí soy yo, pero a mí no se me dio una autoridad para abusar a la gente, para hacer a la gente sentir que son menos que yo, para ser autoritario en mis órdenes, ser duro en palabras, no. Cada uno se nos dio la autoridad para amar a nuestro prójimo. La llave ahí, si la queremos poner un nombre, es el amor de Dios.
Y nos damos cuenta de que cuando el Señor le entrega la iglesia, a nosotros en este caso, nos deja la llave para abrir el cielo. Y el cielo se abre, obviamente, por medio del amor de Dios. El cielo se cierra para los que aborrecen a Dios, obviamente. Y bien rapidito le leo este verso. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Usted cree que Dios no sabía que nosotros le odiábamos cuando Él vino? Él lo sabía. ¿Se detuvo? No se detuvo. Tenemos que hacer lo mismo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de reconciliación. ¿Qué significa esto? El gobierno de la iglesia, hoy vemos que la iglesia de hoy ha tomado un lugar que no le pertenece, un lugar de primer lugar, un lugar de posición sobre la gente, un lugar de abuso al sacarle el dinero a las personas, un lugar de pisotear a los que son pobres en el sentido de condición, menospreciar al pobre, exaltar al rico, y no se nos dio la llave de los cielos para eso. El reino de los cielos es dado al pobre en espíritu. Entonces, cuando nosotros nos humillamos ante el que abusa de nosotros, en ese momento el reino de los cielos está operando en nosotros. Pero cuando usted se pone frente a frente a confrontar a alguien en violencia o en peleas o en pleito, la llave de los cielos no funciona, no abre el cielo. Entonces estamos frente a un mundo hostil a Dios, un mundo que no ama a Dios. Y la gente por naturaleza no le va a gustar cuando tú andes en santidad. Te van a criticar, te van a aborrecer, tus conversaciones no van a ser gratas. Cuando llegues al grupo del ambiente de bebidas o qué sé yo, te van a mirar con ojos torcidos, porque van a decir, ya viene este con su predicación ahí. Pero tenemos que llegar en amor, en compasión, y tenemos que reflejar el amor de Cristo. La palabra autoridad en Jesús y la iglesia significa influencia delegada, poder y capacidad. ¿Para qué? Para perdonar. Nosotros no somos los que condenan, es Dios. Dios se encarga de eso. La palabra dice que llegará el día donde Dios pondrá a sus enemigos debajo de ¿dónde? De sus pies, no nosotros. Nosotros no somos eso. Estamos todavía viviendo en el tiempo de la misericordia. Llegará el día del juicio después, pero ahora estamos predicando el evangelio que salva, no el evangelio que insulta o que amenaza. Amén. Entonces le digo esto porque van a enfrentar gente dura, difícil, gente odiosa, gente que no ama a Dios. Y usted puede que lo tome personal, y la palabra dice que no. Cuando Samuel vio que el pueblo de Dios escogió rey pagano o rey como las otras naciones, Samuel lo tomó personal y se enojó. Y el Señor le dice, no, tranquilo, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Yo me encargo de eso después. Tú haz lo que ellos dicen. Y de igual modo nosotros, cuando alguien se levanta contra Dios, no lo tomemos personal, amemos a esa persona, porque queremos que así como una vez usted y yo odiábamos a Dios, Pablo en Efesios dice, en otro tiempo yo también perseguía a la iglesia, ¿verdad? Mataba a cristianos, lo hacía por ignorante, pero ya no. Entonces, así como Pablo cambió, así podemos también nosotros predicar el evangelio para que otros cambien. Sigo leyendo el versículo 11, estoy en Mateo 5. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, se sobreentiende que yo no soy Satanás, ¿verdad? Quizás pueda que peque, pero no soy Satanás, como puso el muchacho en el YouTube. Dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Porque así, de la misma manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros conservamos por la iglesia este mundo. Estamos conservando la gente de esta tierra hasta el día del juicio. La sal tiene la capacidad de preservar. Y el juicio no ha venido porque la iglesia está aquí. La iglesia es la que tiene que estar salando este mundo, es decir, sembrando la palabra para que la gente se arrepienta. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, aquí la luz habla de que nosotros tenemos que iluminar el camino a la gente que no ve para que venga el Señor, a los que odian al Señor, los que aborrecen a Dios, para que entiendan que lo hacen por naturaleza caída. El 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cada vez que usted, por la ofensa de este mundo, no responde como Cristo, es como apagar la luz.
Es como usted ponerle la mano a la lámpara y a ellos se le pierde el camino a la salvación. Pero usted, a pesar de la ofensa y del aborrecimiento, usted es luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Lo que nos distingue del mundo que aborrece a Dios es que nosotros lo amamos a ellos a pesar de. Esa es la distinción del cristiano. Y luego glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted conocerá gente que dirán, yo amo a Dios. Dirán, yo creo en Dios mucho. Dirán, Dios es bueno, yo conozco de Dios, yo voy a la iglesia. Pero sus hechos declaran lo contrario. Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Otra versión lo dice, actuarán como gente religiosa, pero su estilo de vida negará el poder transformador de Dios. Nunca olvidemos, mis hermanos, que Dios envió a su Hijo, aún nosotros siendo pecadores. Éramos, según Efesios y Colosenses, aborrecedores de Dios. Yo recuerdo, hermanos, mis 31 años antes de Cristo, yo no quería nada con el Señor. Lo aborrecía en el sentido, yo nunca dije yo odiaba a Dios, al contrario, yo decía, Dios me cuide, Dios me guarde. Nunca me presionaba, pero cositas religiosas para calmar la conciencia. Pero vivía como me daba la gana, vivía como yo quería. Y aunque nunca usé ese término, odio a Dios, nunca lo usé, pero mi vida reflejaba como que no me interesaba a Dios, lo aborrecía. Y aquí nos damos cuenta que Señor, lo único que nos distingue de este mundo es esto, que cuando tú veas a alguien que aborrece a Dios, que maldice a Dios, nuestra respuesta hacia esa persona es de humildad, es en santidad, es en respeto, es en servicio, en amor. Porque de la única manera que ese odio lo vamos a poder contradecir es por medio de nuestras obras. Quiero terminar con Mateo 5, verso 43 y ahí concluimos. Mateo 5, 43. Usted se va a dar cuenta a través del camino cristiano que usted llegará a través del tiempo, especialmente en esta iglesia estudiamos la Biblia, que le buscamos que el hebreo, el arameo, el griego, ¿verdad? La interpretación del etimológica, etcétera, etcétera. Y usted va a notar que usted va a aprender mucho y va a crecer en entendimiento. Pero se va a dar cuenta que no va a crecer en la misma velocidad de usted amar a su enemigo. Se va a dar cuenta que va a tomar tiempo y va a ser pesado. Y se va a dar cuenta que vamos a crecer en un entendimiento glorioso, si puedo decir. Pero abrazar al enemigo, alimentar al que me ultraja, bendecir al que me maldice, es algo que no siempre crecemos así como podemos crecer en conocimiento intelectual. Mateo 5:43, Jesús le dice a los judíos allí, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, es decir, odiarás a tu enemigo. Ese es el mundo. Obviamente, si le preguntas a alguien del mundo, ¿amas a tu enemigo? Y te lo puedes también tirar de enemigo por la pregunta. Es algo que no es lógico en el mundo. 44 dice, pero yo, Jesús aquí, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que ¿qué? A los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Si Dios lo tomara personal, hubiera medio sol en el cielo. No uno entero. Mitad para los buenos y la otra mitad para los malos. Dice, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? Siempre que vemos la palabra recompensa, les intimo a que no vea recompensa para usted, sino la recompensa que trae la palabra. ¿Cuál recompensa? Que cuando yo glorifico a Dios, Dios es glorificado, el impío es arrepentido y yo soy aprobado. Recompensa. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos completa, pero no se trata de recompensa como, Señor, dame lo mío, no. Se trata de que siempre la palabra bendice a todos. A Dios lo glorifica, al prójimo lo salva y a mí me aprueba como buen servidor del Señor. Entonces, recompensa siempre es en beneficio espiritual.
Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Esa palabra, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿qué diferencia tienes de uno del mundo y uno de Dios? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra perfecto siempre trae cierto temor porque es una palabra que el cristiano la usa para excusarse. Bueno, nadie, ¿qué? Nadie es perfecto. Pero aquí hay una orden. Sed, está en imperativo, una orden de Dios, sed perfectos. Dios no exige que seamos hoy perfectos, sino que vivamos una vida de imitación en perfección, en el cual Dios es perfecto y cada vez vamos creciendo en esa perfección. Al querer imitarlo, nos damos cuenta de qué tan bueno, pero qué tan grande es Dios. Pero también nos damos cuenta qué tanto nos falta y eso nos hace humildes. Y cada día crecemos en oración, en adoración y en deseo de su palabra porque sabemos que nos falta mucho. Amén. Incline su rostro por un segundo. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Hemos estudiado esta palabra de aborrecer, Señor. Jesús, cuando caminaba en la tierra, en un momento se detuvo en la multitud y dijo, si alguno no aborrece padre, madre, hijos, hijas, y me sigue negando su vida, no es digno de mí. Pero entendemos que cuando nos negamos al mundo para amar a Dios, entonces de nosotros fluye el amor que debemos llevar al prójimo. Pero aborrecer a Dios y amar al mundo es lo que produce odio, celos, contienda, menosprecio, abuso. Porque de Dios es de donde sale el amor, el cual nos capacita a amarlo a Él y amar al prójimo. Pero cuando no amamos a Dios, sobre todo, cuando no tenemos el amor que viene del Padre, estamos encerrados en el egoísmo, donde todo es para mí, el enfoque, la búsqueda. Y obviamente en el reino de los cielos no existe el egoísmo. La palabra dice que el amor no busca lo suyo. Por lo tanto, Señor, en esta mañana hemos aprendido, pero también examinaremos nuestros corazones para saber, como decía el rey David, anda, Señor, y mira mi corazón, examíname a ver si hay caminos de iniquidad, si hay perversidad en mi corazón, Señor. Señala con tu dedo, Señor, en nuestros corazones, si te estamos amando o si te estamos aborreciendo, Señor. Yo sé y entiendo que ninguno de los que estamos aquí te odiamos, Señor. Imposible, si no, no estuviésemos aquí. Pero estamos aquí escuchando para aprender y dar nuestra vida, Señor, en sacrificio vivo a tu gloria, para tu servicio y para que cada vez más podamos crecer en ese amor que viene de ti, Señor. En la misma medida que vamos muriendo a este mundo, hacemos espacio para que tu amor cubra nuestro corazón. Así como la semilla cuando quería entrar en algunos corazones no podía porque estaba el corazón lleno de cosas que no le permitían a la semilla reproducirse y germinar. Por eso es que tu amor es como un matrimonio que exige fidelidad solamente a ti, Señor. Yo te pido que podamos meditar en este tema, Señor. Ir a nuestros hogares o a nuestros destinos en este día y permitir que tu espíritu sea con una pinza que saque aquellas cosas que no podemos ver, Señor. Queremos ser perfeccionados, pero sobre todo queremos vivir para tu gloria y amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo así como nos amamos a nosotros también. Bendice mis hermanos, Señor, los que nos ven por internet a distancia también, que tu palabra de gracia los toque y que podamos seguir aprendiendo, Señor, pero también sobre todo aplicando. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos.